seguimos? ¿Cómo va esa peregrinación tras las huellas de Eti? Hoy vamos a presentar una figura de lo más interesante y que puede ayudarnos a todos nosotros al valor que tiene el hecho de pensar. Y esta figura es Hannah Arendt. Se trata de una judía alemana, filósofa, muy metida en asuntos políticos, pero que ella misma no se define ni como filósofa ni como política, sino como pensadora, ¿no? Y sobre todo dice que reflexiona mucho sobre la teoría política. Su recorrido es muy interesante. Nace en 1906 en Alemania y vive unos 40 años allí hasta que tiene que emigrar a Francia. Y tras emigrar a Francia se casa por segunda vez y desde Francia tiene que volver a emigrar a Estados Unidos. El motivo de estas emigraciones es la persecución antisemita y las circunstancias como se iban desenvolviendo. En este periodo ella estudiará filosofía hasta hacer un doctorado con Karl Jasper y también trabajó muy de cerca con Heidegger. Entonces fue una de las mujeres que en su recorrido y en los acontecimientos históricos que le tocaba vivir hizo un pensar sobre los hechos que le llevó a posicionarse, ¿no? Esa fue su forma de actuar. En muchas ocasiones participó en organizaciones sionistas, ayudando a jóvenes a huir a Palestina en la época de la persecución nazi. Y cuando llega a Estados Unidos, ella se dedica a escribir y comienza a ser profesora en las universidades muy importantes y a trabajar en un periódico. Se define frente a las circunstancias, pues escribe un libro sobre los totalitarismos, donde habla de los orígenes del mal del totalitarismo, tanto del nacionalsocialista como del de Stalin, o va profundizando también como en la Revolución Húngara. Luego se enfrenta también y cuestiona a veces el haber perdido la conciencia de la tradición en el propio pueblo judío. También se rebelará frente a la cuestión negra en Estados Unidos, criticará fuertemente la guerra de Vietnam. Pero hay un acontecimiento muy importante que es el que se da en 1961. En 1961, Arnold Eichmann, que es un nazi de las SS muy importante, un comandante muy importante, que huyó tras la Segunda Guerra Mundial, huyó a Argentina y él fue el responsable de toda la organización que llevaba a cabo la solución final. Es decir, sabemos que la solución final fue la voluntad de exterminio del pueblo judío, pero fue un plan organizado y en ese modo de organización estaba Adolf Eichmann y con su responsabilidad sobre eso. En 1961 es llevado a Jerusalén, lo encuentran y lo llevan a Jerusalén para ser juzgado, ¿no? Y en ese juicio es enviada como periodista Hannah Arendt. Y a lo largo del juicio que se va dando, Hannah va pues transmitiendo, ¿no? A través del periodismo va transmitiendo, pero ella llega a hacer una afirmación que generó muchísima crítica, ¿no? Especialmente del pueblo judío. Y ella lo que decía es que veía en este Adolf Eichmann un hombre simple, vano, mediocre, que cuando intentaba dar explicación de por qué había colaborado con los hechos con los que había colaborado, se reducía a un cumplir órdenes. Y entonces ella lo que llegaba a decir es la lección tan terrible que podía dar el testimonio de este hombre de la banalidad del mal. ¿Y qué es lo que quería decir con la banalidad del mal? Dice, pues muchas veces creemos que este personaje que ha hecho tanta mal, un asesinato en masa de tantos judíos, puede venir de un hombre con una intención muy dañina, con muchísima maldad, con
conciencia, inteligencia contra ese mal. Pero de lo que estaba siendo testigo es que en este hombre lo que se daba era una mediocridad de alguien que había reducido su vida a la obediencia y no había sido capaz de pensar. Bueno, este hombre fue condenado a la horca y después estas afirmaciones, desde las que luego escribió su libro sobre el informe Eichmann, ¿no? Eichmann en Jerusalén, sobre la banalidad del mal. Este libro trajo mucha contrariedad. Y después ella en una conferencia se expresó bien. Dice: yo no estoy en contra del juicio como responsable, como la responsabilidad que tenía en los acontecimientos que ocurrió. Porque de alguna forma ella decía, no se trata solo de decir por qué obedeciste, sino por qué colaboraste, ¿no? Pero lo que ella ha querido iluminar es un peligro del que todos de alguna forma corremos, y es que muchas veces no sabemos tomar distancia de los hechos y llegar a pensar por nosotros mismos en lo que está aconteciendo.